Bienvenidas a todas y todos a esta sesión. Espero que estén teniendo un fantástico viernes y un buen inicio de semana. Para aquellos que se perdieron la sesión pasada, fue pues básicamente la sesión informativa de este potencial grupo de estudio que vamos a estar llevando. Tenemos buenas updates, buenas actualizaciones, pero antes de cualquier cosa, acabo de poner en el chat la presentación para que tengan acceso a ella. De cualquier manera, saben que terminando estos eventos, casi que inmediatamente vamos a subir estos videos en YouTube a nuestro canal oficial del Google Developer Group de México y también la presentación. Entonces, pues primero que nada, felicitarlos por estar acá, por ser parte de esta comunidad tan fuerte, tan interesante. Espero que me escuchen bien, si no me voy a acercar más a ver si se escucha mejor. Porque justo después de platicar con un camarada, que de hecho es quien nos está facilitando el poder participar o tener otro patrocinador, la G Verde, lo voy a llamar así hasta que no lo anuncie oficialmente, pues nos está haciendo el favor y me dijo que la semana pasada tuvimos problemas de audio, lo cual pues ya creemos que con este upgrade de tener este pequeño micrófono y con esta cámara, es una Logitech HD, pues vamos a tener mejor experiencia, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar la sesión. Me voy a presentar como lo hemos hecho también en el pasado. Mi nombre es Enrique Díaz, pues por favor, camaradas y camarados, llámenme Quique. Mi nombre es Enrique Quique Díaz. En el pasado, y de hecho mucho de cómo terminé conociendo a algunos de ustedes, por ejemplo, ahí veo caras conocidas, querido Ed Jeremiah, salúdame a tu bro. Por aquí voy a asomarme a ver si ubico a alguien más de nuestra app. Mira, veo a Ángel Gladín, que no ha puesto su cámara. Pon tu cámara, bro. Queremos ver tu pelito. Genial. Está Giovanni Cepeda también. ¿Cómo estás, amigo Gio? Gracias por el día de ayer. Kevin Loyola, señor Loyola, ¿cómo está usted, señor? De hecho, Kevin Loyola trabajó en la G Verde en el pasado, entonces creo que va a estar muy contento de poder estar acá en estos eventos donde vamos a poder compartir un poco de alcohol y un poco de pizza. Yo no bebo alcohol, pero bueno, lo importante es que podamos tener algún tipo de lubricante social, puede ser también bebidas sin azúcar, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, a muchos los conocí a través de DBF, es un coding bootcamp que está basado en la Ciudad de México, en diferentes partes del mundo, y unos Boings, exacto, unos Boings Light, una agüita sin azúcar para mi amigo Giovanni. Trabajé un tiempo, 10 años, y actualmente estoy fundando otra compañía que se llama Code2AI. Codeflux.ai es, imagínense que es el Duolingo para aprender todos los temas de AI Engineering. Sí, ahorita les cuento, amigo Francisco, está bueno el chismecito y de hecho por aquí no veo a mi camarada, no importa, eventualmente se va a sumar. Y bueno, como parte de mis actividades extracurriculares, soy fanático de organizar eventos, especialmente eventos donde podemos concurrir nerdas y nerdos, como este tipo de actividades, en donde pues obviamente lo importante era prepararnos, leer el paper o los dos papers preferentemente. El segundo era un long shot, la verdad eran 33 páginas. De hecho les voy a compartir un recurso justo empezando esta presentación de cómo pueden rápidamente hacer una abstracción de la información de este tipo de actividades, ¿vale? Y la razón por la cual definimos, digamos, papers para principiantes y luego para avanzados es porque seguramente en este grupo de estudio y en los videos en YouTube, la gente que le interesa conocer un poco más o irse a profundidad, o algunas personas que llevan o que tienen más experiencia, tal vez les interese pues leer un poco más, leer más a detalle sobre otros conceptos, otros temas, ¿no? Por eso es que tenemos esta bifurcación, algoritmo con dobles potenciales resultados, ¿no? Para pietiernos, principiantes, y para avanzados o senseis o guías y subguías. Bueno, entonces, como les comentaba, soy parte del equipo organizador del Google Developer Group y también del grupo de usuarios de TensorFlow de México, y me pueden encontrar en mis redes sociales, todas las redes sociales que se imaginen, en Cogito versus Máquina. También, para platicarles un poquito sobre mi historia pasada, no voy a ir a entrar mucho en detalle, pero los logotipos que vienen ahí justo son parte de mi historia en el pasado.
fui parte del equipo fundador del Google Developer Group Android Titlan, que fue eventualmente una de las actividades más, una de las comunidades más activas en todo el mundo de programadores Android. Eso invariablemente me llevó a poder hacer consultoría para algunas empresas como Motorola, Google, especialmente aplicaciones móviles, desarrollar cursos, consultoría y algunos entrenamientos para clientes grandes, para clientes que pagaban muchos dólares mensuales de AdWords, ¿no? En 2019, DBF participó en una aceleradora de Google enfocada en Machine Learning y AI, y de manera pues, autodidacta me metí mucho a estudiar sobre ese tema. De hecho, justo aquí abajo tengo el libro Púrpura, que es un libro que se utiliza mucho para, sobre todo, muchos programas de maestría lo utilizan como fuente de la verdad, ¿no? Y contenido muy específico de ese área de la inteligencia artificial utiliza ese libro. Entonces tuve la suerte de poder participar como un miembro de un grupo de estudio que hicimos. Una vez por semana publicábamos y hablábamos de un capítulo del libro. Y en 2021, con ese conocimiento, tuve la fortuna de eventualmente participar en un certificado profesional de Stanford que utiliza la misma carga académica y de la misma rigurosidad técnico-científica del programa de maestría en AI y Machine Learning de Stanford. Y en 2023 nos mudamos 3 meses todo el equipo fundador a la ciudad de Nueva York a construir, de DBF, perdón, a construir la versión en Estados Unidos para latinos de nuestra plataforma, ¿no? En Techstars es una aceleradora de negocios, una de las más importantes del mundo, y bueno, hasta la fecha, pues, una gran recompensa. Entonces, les tengo un update. La semana pasada recién estábamos tratando de capturar un poco de información, de entender cómo estaba acomodado el grupo y a partir de ahí pues tratar de determinar cómo se verían las semanas, qué fecha y qué lecturas son las que vamos a llevar. La verdad estoy muy emocionado y muy contento porque estuve revisando otros grupos de estudio de lectura de papers en otras partes del mundo y me parece que nosotros vamos a poder hacer una muy buena contribución con los papers que determinamos que íbamos a elegir. Que por cierto, este primero, el de a few useful things to know about machine learning, tiene como objetivo, y si quieren ya podemos entrar en materia y ya les puedo contar el chismecito, de introducirnos a los conceptos más básicos y necesarios sobre el aprendizaje automático y sobre muy particularmente una técnica de las que son hoy en día utilizadas, ¿no? Lo mencionábamos ayer y la semana pasada, tenemos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por reforzamiento, y hay una nueva tendencia del aprendizaje semi-supervisado. Son como los tres y medio grandes bloques de conocimiento. Dentro del aprendizaje, por ejemplo, por reforzamiento existe una tendencia que OpenAI y muchos de los modelos más famosos de LLMs, o sea, las tendencias de LLMs actuales como DeepSeek, ChatGPT-4, utilizan una técnica muy específica que se llama aprendizaje por reforzamiento con feedback humano. ¿Esto qué significa? Que la precisión a la que han llegado modelos de lenguaje natural largos, como suele llamarse en español, tienen esta precisión porque hay un montón de humanas y humanos que están ingestando nuevas fuentes de verdad, digamos, que le permiten a estos LLMs responder de manera eficiente. Vamos a ver, de hecho, para la semana 6 seguramente la especificación técnica del paper que tiene ChatGPT-4 o el de Gemini 2.0, lo cual me parece también muy interesante, pero la segunda semana, es decir, la próxima semana, vamos a empezar a jugar ya y lamento mucho que empecemos ya directamente con Reinforcement Learning, pero en teoría se trata de una técnica que tiene mucho por aportar, pero lo que me llama mucho la atención es que pues, está enfocado para, o sea, el caso de uso o la función objetivo o lo que se quiere resolver es entrenar a un agente inteligente a que juegue mejor que un humano Atari. Entonces me pareció muy divertido, muy orientado hacia desarrollo de agentes inteligentes para videojuegos o juegos por computadora.
me llamó mucho la atención. El siguiente es Attention is All You Need, que también es un paper insignia, diría yo, que también define y conceptualiza el modelo de Transformers. La arquitectura de Transformers se utiliza para también implementaciones tecnológicas como ChatGPT-4. Luego también, este también está bellísimo, me encanta, de Yann LeCun, el director de inteligencia artificial de Meta, que justo en el 98 publica este paper que se llama Aprendizaje basado en gradientes aplicado a reconocimiento de documentos, y para esa sesión tengo incluso también un pequeño tallercito que puede ser de mucha utilidad, que pueden ustedes estudiar por su propia cuenta. Los que participaron ya en DBF seguramente se van a acordar, pero es un Code Lab donde lo que hacemos es jugar con un dataset que se llama MNIST. Son cerca de 70,000 diferentes caracteres del 0 al 9, y pues la idea fundamental es poder ayudarnos a predecir con muy buena precisión con un algoritmo de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo en particular, cómo construir este algoritmo con buena probabilidad, ¿no? Entonces, pues también es una herramienta muy interesante. Y también otro paper que es insignia es este de, creo que se llama Hinton, el autor, es uno de los también abuelos de la inteligencia artificial, que se llaman redes adversariales generativas. Como saben, pues el Generative AI está de moda, y justo el paper insignia y el paper que te recomiendan siempre ir a revisar y leer es justo este de las GANs, ¿no? Y bueno, espero que pues sea de mucha utilidad. Tenemos por ahora nada más 5 papers, pero en el futuro vamos a avanzar. Y ahora sí, empecemos con las buenas y nuevas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador. En este caso tenemos a Google for Startups. Aquí habemos algunos que ya estuvieron también en la sesión de ayer, entonces no es no tan nuevo para ustedes, pero está muy chido porque creo que hay muy buenas probabilidades de poder tener como partner, y nuestro primer partner que se suma y que nació de esta persona en particular, Margarita Gómez. Ella lleva, su título oficial es Startup Manager, y lo que hace en este momento es encontrar y ser como la scout o la exploradora de diferentes empresas de base tecnológica que pudieran sumarse a participar en un programa de Google, se llama Google for Startups, el equipo en el que está, y el objetivo fundamental es encontrar empresas de base tecnológica que pudieran estar interesadas o interesados en participar en estos programas de Google for Startups y recibir desde $2,000 hasta $250,000 de crédito en Google Cloud, ¿no? Entonces, es nuestra patrocinadora porque adicional a poder ofertarnos el espacio físico que va a ser el Zócalo, que está en la oficina, en la planta baja de la oficina de Google aquí en Polanco, creo que Lomas de Chapultepec está específicamente. También nos van a patrocinar con Pizza y Cheves, y lo más importante de esto es que tendremos un taller de un ingeniero de Google contándonos un poquito, ya sea, y todavía estamos en definición, puede ser Gemini, entonces a lo mejor el paper que leeríamos esa semana sería la especificación técnica de Gemini 2.0, o tal vez Vertex AI, que también hay mucha literatura sobre Vertex AI. Que por cierto, les quería contar, esta agenda obviamente no es final, siempre podemos modificarla, siempre podemos adaptarla a lo que se necesite, pero la idea fundamental es que podamos, si por ejemplo para el 10 de abril, que es la siguiente, o sea, potencialmente el día o la semana que estemos trabajando allá en Google, viéndonos en Google, hay chance de poder acotar, digamos, el paper con lo que se está viendo a nivel práctico, pues sería lo ideal, ¿no? Para que veamos y podamos de alguna manera concretar en nuestra cabeza las diferentes, ¿cómo decirlo? La parte práctica y la parte teórica de un artículo de investigación científica, ¿no? Déjame encender la luz rápido, perdonen que no me he dado cuenta que ya está oscureciendo. Entonces, bueno, y aquí va la noticia que sí es nueva para todos, hasta es primicia para mí. Estoy por aquí verificando si no llega mi camarada, que creo que todavía no ha llegado. Sí, me parece que no ha llegado, pero seguro se le atoró. Pepe, hola Pepe, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. No alcanzo a ver por aquí a mi camarada, se llama Ricardo Lira. Él es un exalumno también de las primeras generaciones de DBF, y lo que tiene
muy valioso que aportar es que él nos está ayudando a conseguir para nuestra primera reunión física las oficinas de Chan 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 Globant. Entonces va a ser muy cool porque también vamos a poder no nada más conocernos nosotras y nosotros en persona, no solamente poder compartir un poco de átomos en forma de cerveza o átomos en forma de bebida sin alcohol y sin azúcar y un poco de pizza o una merienda, sino que también vamos a poder tener acceso al equipo de reclutamiento y algunos ingenieros que trabajan en Globant. Globant, para darles un poco de norte, es una empresa de base tecnológica, es un dev shop, un shop de desarrollo, una empresa que se dedica a hacer consultoría de alto nivel. Entre sus clientes, obviamente, e irónicamente, está Google, está la NASA, están diferentes empresas muy, muy importantes a nivel global. Disney, hay muchísimos clientes grandísimos. Figúrense que es como, pues creo que su competencia directa es Wiseline, ¿no? Entonces son como las grandes. Si tuviéramos que considerar como dónde está la McKinsey, dónde está la Accenture de consultoría de tecnología, pues Globant es una de esas que además tiene oficinas en diferentes partes de México. Están en Guadalajara, están en Monterrey y están aquí en CDMX. Su oficina está aquí muy, muy cerca sobre Insurgentes, casi esquina con Viaducto. Entonces, pues la verdad, la experiencia creo que va a ser muy buena. Y como les decía, no solamente vamos a poder cotorrear entre nosotras y nosotros, sino que también vamos a poder tener acceso al equipo de reclutamiento y potencialmente hasta conseguir una buena chamba, ¿no? Mi primera chamba en AI. Entonces, ya entrando directamente a lo que nos corresponde, y estoy viendo que son 6:56, potencialmente podemos extender 15 minutos más nuestra sesión, es decir, terminar a las 7:45, como lo hicimos la sesión de ayer, porque obviamente si nos hace falta tiempo, pues vamos a buscar acomodarlo para que no sea una mala experiencia. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Ay, ¿me escuchan? Una pregunta. Sí, que te escuchamos. Sí, amigo, te escucho bien. Gracias. Sí. Perfecto, gracias. Es que le puse mute sin querer aquí al microfonito y de pronto dije, ay, güey, creo que cometí un error. Pero bueno, ¿cómo se ve la sesión? ¿Cómo se van a ver las dinámicas de estas sesiones? Estoy viendo que está como sesgada a la izquierda, no, sesgada a la derecha estas pequeñas imágenes, las voy a mover eventualmente para acá, para la derecha. Pero la idea fundamental es que cada fin de semana, potencialmente, por ejemplo, mañana que tenemos el último grupo de estudio de la primera semana, de la semana 0, les vamos a mandar qué es lo que vamos a ver para la próxima sesión, para la próxima semana. Entonces, el objetivo es que ustedes de manera autodidacta dediquen un ratito, 1 hora, 15 minutos, lo que ustedes tengan disponible para estudiar el concepto o el tema que se va a tocar. Después, vamos a tener este tipo de discusiones, conversaciones, y vamos a hacer check-in semana con semana para saber cómo van. Estos son los primeros 15 minutos de nuestras sesiones, con el objetivo de que eventualmente podamos compartir y podamos tener un espacio seguro, por supuesto, donde puedan resolver dudas, donde podamos llegar a conjeturas, donde podamos incluso llegar a decir, oye, ¿qué crees? En el punto número 4 de los 12 puntos que tiene este paper que nos compartiste, no entendí el punto 3, ¿no? A ver, ¿me puedes explicar? Y también es válido si de pronto no hubo oportunidad de poder estudiar estos conceptos. Lo valioso está en que semana con semana, con el hábito constante de la repetición, va a llegar un punto en el que nos vamos a sentir motivados y motivadas para eventualmente leer por su cuenta y venir a tener una conversación profunda, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen, si tienen dudas o si tienen algún comentario sobre la lectura de hoy, este es el momento. Recuerden que el objetivo de estos grupos de estudio está basado en un sistema de salón de clases invertido. ¿Qué significa exactamente esto? Que vamos a tener aquí el espacio para preguntar, porque idealmente vamos a estudiar por nuestra cuenta antes, y aquí en esta sesión vamos a tener nada más un pequeño resumen, un repaso. Para eso yo hice esta presentación, para guiar un poco la discusión y recordarles a ustedes, a todas y todos, que siempre pueden encender su cámara, siempre pueden también alzar la mano, quitar el mute y preguntar directamente si algo no les quedó muy claro, ¿va? Entonces, el primer recurso que ya tienen de hecho en la presentación, si entran a ese link,
lo que van a observar es no sé si aquí valdría la pena que yo me meta, pero está muy chévere. A ver si vamos a meternos. Ya si se rompe mi streaming, ya ni modo. Creo que sí veo en mi pantalla, ¿verdad? Pues dentro de los recursos que conversamos la semana pasada, aquí hubo chance de poder platicar brevemente. Miren, aquí ya encontré un bug. Ya había yo construido un overview de audio. Lo que típicamente hago con este tipo de ejercicios es que ya sea para lectura de papers o para incluso ir construyendo un temario o para digamos, momentos en los que se puede o se tiene que hacer una investigación profunda, no pare de anotar en mi libreta, ¿no? O sea, si bien es cierto, es una gran idea para poder acotar cualquier cosa y poder armar un límite inferior y superior. Lo que más me gusta de este tipo de herramientas es que me ayudan a ser mucho más productivo, ¿no? Consideren que en los 70s se volvió muy popular un equipo de estudio, un laboratorio que se llama Stanford Research Institute, y ellos eran los que tenían mucho y tenían muy claro la importancia de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, no como una herramienta para sustituir al humano o a las humanas y los humanos, sino para empoderarlos, ¿no? Nosotros hablamos mucho del human augmentation y no human elimination. Entonces, cuando vemos que existen plataformas como estas, que por ejemplo, chéquense la locura que hace esto. No se escucha, amigo. Shit, lo lamento mucho. Bueno, en el hipervínculo creo que Pero, van a... amigo, puedes darle clic Ajá. en donde tienes tus pulgares, al lado tienes un cuadrito y lo puedes compartir. No, el cuadrito con flecha arriba. Buenísimo, Y sí, nos lo compartes a todos y ya todos nosotros podemos escuchar por ese su audio. cuenta. Fantástico. Buenísimo, amigo Giovanni. Sí, pensé que acerqué un poquito ¿cómo se llama? El micro, pero obviamente le hace falta potencia, ¿no? Ya se los dejé aquí. Gracias, amigo Giovanni. Lo voy a poner en la presentación solo porque, según yo, si entran a Notebook LM, en teoría van a poder también darle ahí. Yo nada más lo único que hice diferente es que le puse algunas como prompts para que me dijera, para que organizara y pudiera construir este podcast, porque lo valioso, si ustedes ya están escuchando este audio, básicamente es un podcast entre una chica y un chico, y la idea fundamental de este podcast era que pudieran en 16 minutos con 16 segundos estudiar este paper de 9 hojas, ¿no? De hecho, algo que está muy chido es que, por ejemplo, yo le puedo pedir que me diga, le puedo pedir un briefing doc, ¿no? Entonces me construye una nota nueva que aparece en la parte inferior derecha, donde, miren, ya me construyó una pequeña nota del paper, de lo que trata, ¿no? El componentes fundamentales del aprendizaje, viene como un documento breve, de hecho no está tan breve, ¿no? De hecho, podríamos hacer una presentación con este contenido, lo cual también me parece fantásticamente bueno. Y también, por ejemplo, puedo pedirle que me haga un FAQ, ¿no? O de este lado yo le pico acá y le digo cuáles son los elementos más cruciales para poder desarrollar algoritmos de aprendizaje automático, y pues me da una respuesta. Todo esto está empoderado con Gemini, la última versión. Entonces, la precisión que tiene, si bien es cierto, dependiendo de cada uno de nosotros, puede tener tenemos diferentes gustos sobre cuál es el agente inteligente que más nos aporta o más nos interesa o más nos estimula, digamos. Lo valioso está en que pues, la información sigue siendo de muy buena calidad, y si ustedes tienen acceso a Notebook LM, van a poder probar un poquito este paper, ¿no? Lo primero que hice fue importar el paper y luego ya a partir de ahí le dije, construyeme un pequeño script de cómo se vería. Lo que yo le mandé como parte de ¿cómo decirlo? Lo que yo le mandé de prompts para que ustedes se lo puedan llevar. Si quieren, ahorita lo voy a copiar y pegar aquí en el chat.
Enrique, creo que este Giovanni dio un hack para, para que esté en español también. Ah, buenísimo, Giovanni. Si quieres, No, ahorita le doy de una vez, ¿va? Déjame, si quieren, nada más les paso el script para que lo puedan tener también. Ah, ya, sí. Sí, yo por ejemplo, con estos tres diferentes prompts, antes de que le des que te construya el audio, está buenísimo, amigo Giovanni. Puedes decirle, lo voy a leer, aportación, para que el podcast sea en español, México les pasa el prompt, ambos interlocutores pueden hablar en español, el único idioma que se escuche debe ser el español de México. Con eso lo que haces es defines y delimitas, ¿no? Entonces, con estas dos variables informacionales, lo que aportas es que te lo platique en español de México, porque además también, tío, hay español de España. La manera en la que te da la información, pues debe ser un poco chistosa y rara. Yo lo que hice adicional a eso, amigo Giovanni, fue decirle, explícame los tópicos como si tuviera 12 años, y otro adicional dice, encuentra ejemplos del mundo real de los tópicos más relevantes, y también otro más le puse, sé súper amistoso y reta a la audiencia a pensar acerca de problemas que pueden ser resueltos utilizando los tópicos de la fuente. Con esos tres, adicional a estos dos que comparten mi amigo Giovanni, ya con eso estás del otro lado. Ah, buenísimo, está chidísimo, amigo Giovanni, qué buen hack. Padrísimo, pues podemos, bueno, aquí el tema es, creo que una vez que lo construyes, carambolas, lo puedo matar. Sí, lo voy a matar, y si quieren en la presentación final, les paso los dos para que puedan tener acceso con los prompts que les pasé y con los prompts que me compartió mi amigo Giovanni. Eso está fantástico. Pero bueno, hay un gran reto ahí, que es ustedes pueden jugar con esta plataforma, y el objetivo fundamental es que pues se lleven algo de tarea y que se lleven también. Por ejemplo, si quieren hacer una presentación, me estaba contando un amigo que trabaja en Google como Engineering Manager, que él tenía que construir una presentación de contenido que es frontera, es decir, estaba en la intersección entre la ingeniería de software y el tema del derecho en México. Entonces, como no había mucha literatura, subió varios papers, subió varios libros, y a partir de ahí le dijo, ayúdame a crear una presentación para este cliente que tenemos, ¿no? Y les fue súper bien, porque a diferencia de a lo mejor tal vez tomarle 2 semanas, 3 semanas en producir ese contenido, pues lo pudo hacer en 2 días. Eso es una cosa fantástica. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos al contenido. Como les mencionaba, tenemos de aquí hasta las 7:45 para poder platicar brevemente sobre el paper en cuestión. Entonces, ¿cómo se ve? Esto es básicamente nuestra sesión del día. Primero vamos a tener una breve introducción, que por cierto, si le pican en el título, los va a mandar directamente a poder jugar. Ay, caramba, nos va a poder mandar directamente a jugar con el paper que de hecho tengo aquí abierto, ¿no? Aquí está, ¿no? Como les decía, son 9 diferentes páginas y son 12 conceptos. Un componente importante, o la razón por la cual determinamos que era conveniente que viéramos este primer paper, es porque no tiene ninguna fórmula matemática, ¿no? Tal vez las próximas veces que veamos papers sí nos va a tocar de pronto ver o estudiar alguna fórmula matemática, lo cual también me parece que uno de los recursos que tenemos para poder estudiar los papers se puede, incluso mismo ChatGPT o incluso mismo Notebook LM, le podemos decir que las fórmulas matemáticas nos las pueda desmenuzar de manera que pueda ser fácil de entender para nuestro caso particular, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, hablando específicamente de la presentación, vamos a hablar brevemente sobre cuál es el objetivo fundamental de este paper. Después, como parte del proceso de lectura y del grupo de estudio, después vamos a hablar de los 3 componentes fundamentales del aprendizaje, particularmente en el aprendizaje supervisado. Recordemos que Pedro Domingos, que además es una luminaria en términos de la inteligencia artificial, me parece que es uno de los investigadores más citados en la historia, y además es profesor emérito de la Universidad de Washington en Estados Unidos, de la universidad, creo que es Paul Allen University Engineering Department of Washington University. Y además de eso, ha escrito libros no solamente, digamos, altamente
técnicos, sino que hasta construyó una novela sátira, una sátira de su última investigación, ¿no? Ah, buenísimo, Ronnie. Qué bueno que te gustaron, amigo. Bienvenido. No te había visto por acá. Qué chido que te has dado la vuelta, hermano. Sí te escuché, pero no te había visto. Bueno, entonces les decía, ¿no? Son 3 componentes fundamentales y esos 3 componentes que Pedro Domingos puede acotar en este paper y que tengo aquí literatura, bueno, no literatura, pero sí una pequeña captura de pantalla de una parte del paper, son los ejes rectores de un algoritmo de aprendizaje supervisado, lo cual también me parece que si ustedes se llevan esto de aprendizaje, pues ya están 80% mucho más, con mayor conocimiento que los que estamos construyendo algunos agentes inteligentes allá afuera, ¿no? Porque esto es como la carnita, la fuente de verdad que puede hacer una diferencia para construir sus propios modelos, para poder fine-tunear sus propios modelos, para encontrar las diferentes, digamos, overfitting, underfitting o problemas de varianza que pudieran tener durante sus procesos de creación de agentes inteligentes o de algoritmos de machine learning. Después vamos a hablar de los principales conceptos claves para proyectos. Como hemos dicho, pues aquí también lo importante es que haya una parte aplicada y poder llevarnos la teoría para eventualmente sentarnos a producir cosas, ¿no? Ese es el reto que tenemos, no nada más quedarnos con la literatura, sino que fortalezcan nuestra práctica, nuestro pragmatismo y nuestra capacidad de poder generar resultados, sobre todo porque el perfil, la audiencia que está acá en este grupo de estudio, pues es un Google Developer Group, ¿no? O sea, es un grupo de desarrolladores, la mayoría de los que estamos acá somos ingenieras o ingenieros, y eso pues es una bendición porque hoy con los prompts y con los, digamos, tener ChatGPT en una API, nosotros nada más con que sepamos cómo consumir un endpoint, con eso ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, eso lo veo muy, muy interesante, muy valioso, pero la carga teórica, en vez de que se metan a estudiar un programa de maestría de 2 años o de 3, pues mejor la toman aquí en los grupos de estudio, lo cual también es valioso, ¿no? Porque probablemente en una maestría sí nos va a tocar leer muchos papers. En teoría, Andrew Ng, el creador de Coursera y también profesor de la Universidad de Stanford, particularmente en la maestría de Machine Learning y quien da el CS229, que es el curso de Machine Learning, tal cual como se titula, habla de que un especialista, un maestro en ciencias de la computación con especialización en Machine Learning tiene que leer de 150 a 200 papers. Entonces, pues acá ya estamos leyendo 12 para todo el programa, entonces ya es una ventaja, ¿no? Y lo más importante es que nos sirve como herramienta cognitiva para poder avanzar hacia el futuro. Entonces, bueno, el punto número 4 es encontrar como pitfalls o desafíos comunes en Machine Learning, es decir, cuáles son los problemas fundamentales o los que típicamente en el 80% de los casos nos vamos a encontrar cuando estemos produciendo algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, como le llamamos. Luego, pues, cuáles son las estrategias o cuáles son las técnicas clave para poder tener éxito cuando estemos en esta práctica. Y bueno, un espacio final para poder considerar aspectos filosóficos y de teoría del conocimiento alrededor de nuestra área teórica y práctica al mismo tiempo, ¿no? Y ya finalmente vamos a tener un espacio para conclusiones y el punto número 8 que no puse es de preguntas y respuestas por cualquier cosa que llegara a surgir durante nuestra práctica, ¿vale? Entonces, vámonos a la introducción, que si se dan cuenta, typo en mi número de los slides, todo por andar copiando y pegando, pero les prometo que esto lo vamos a resolver ASAP. Entonces, y de hecho, chéquense cómo también hay un typo en la lectura número 1, eso no debería decir hola Python, ya me descubrieron copiando y pegando la presentación de ayer, pero bueno, la presentación final, ahí voy a poner el título original, que pues es la parte introductoria, ¿no? Pero los componentes importantes, que eso sí no son typo y eso sí son importantes, es acerca de, primero, qué es el aprendizaje automático, es decir, qué es el machine learning. Entonces, aprovechando aquí, para aquellos que ya tuvieron chance de leer el paper, ¿qué consideran ustedes con este proceso que podemos denominar o determinar como concepto el aprendizaje automático? Si quieren, cuéntenme lo que voy aquí en chinga a cambiar el título para no seguir cometiendo el mismo error. También pueden buscarlo en Google, ¿eh? No pasa nada.
¿Qué onda? ¿Me escuchan? ¿Qué? ¿Se me escuchan, no? Sí, sí, sí. Sí. Ajá, buenísimo. Más o menos por lo que aprendí un poquito del paper, por lo que entiendo, es como de alguna manera busca encontrar el mejor modelo dentro de bueno, una serie de diferentes pasos a través de la representación, evaluación y optimización para encontrar como un mejor Buenísimo, modelo. buenísimo. Muy bien, amigo Kevin, bienvenido. Qué bueno que andas por acá, bro. Ok, buenísimo. ¿Alguien más quisiera compartir o nos vamos directo ya a definir qué es lo que nosotros consideramos como el proceso o la definición un poco más formal del aprendizaje automático? Estadística. Muy buena, amigo Giovanni. Es muy buena esa. Amigo Pablo, creo que tienes tu micrófono encendido. ¿Quisieras aportarnos algo? Sí, también que hay muchos conceptos de álgebra lineal 100%. Sí. y las formas de llevar los aprendizajes, bueno, los tipos de aprendizajes que existen supervisado, no supervisado y luego cómo los mezclan. Bueno, es interesante. Buenísimo, muchachos. Me encanta. Creo que aquí los tres contribuyeron de manera significativa a esta. Amigo Ronnie, ¿quieres intentar compartir algo? Bueno, sí, nada más es como sistemas que aprenden a partir de datos, ¿no? A partir de modelar matemáticamente, poder intuir, detectar patrones y básicamente yo ahí definiría machine learning así, según el paper igual. Sí. Buenísimo. Sí, me parece... Perdón. Amigo Ed, sí, dale, por favor. Amigo. Sí, algo que también... se me apagó la cámara. Algo que también vi en el paper que creo que nos ayuda a distinguir la particularidad del Machine Learning como un proceso de aprendizaje por inducción más que por deducción. Creo que eso nos ayuda mucho a distinguir cómo lo hacemos los humanos, que pues lo hacemos de ambos modos, y tener una idea de que en este caso lo de inducción, porque va pues de lo menos a más. Asume reglas a partir de algo que encuentra en un campo pequeño de estudio, que es un conjunto de datos. Buenísimo. Esta contribución final de mi amigo Ed está muy interesante porque la manera en la que yo en las clases que normalmente nosotros compartimos utilizamos, digamos, el mnemónico o el meme que usamos para recordar y tener un conocimiento sólido de qué consideramos que es el aprendizaje automático, tiene que ver con los presocráticos, en este caso con Aristóteles. Bueno, él no es presocrático, es postsocrático, pero yo me acuerdo mucho tanto de Tales de Mileto, que él sí es un presocrático, como de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto, como él, uno de los primeros filósofos de los cuales se tiene registro histórico, lo que hizo fue tratar de encontrar patrones en el clima, que se dio cuenta que era algo consistente en el tiempo, es decir, se pudo dar cuenta que bajo ciertas estrellas que brillaban en el cielo ocasionaba o empezaba a encontrar correlaciones de, si la estrella, no sé, Ursa Mayor de pronto está de este lado de la noche, potencialmente estamos en cierto momento del año y por lo tanto existen ciertos patrones dentro de los campos de cultivo que nos van a permitir eventualmente pues saber cuándo es importante regar, o cuándo es importante sembrar, o cuándo es importante cosechar y tener el fruto, ¿no? Y Tales de Mileto se le considera como uno de los primeros filósofos, no tanto por esas contribuciones y por ese conocimiento, sino porque el vato estaba pirado, estaba loquísimo. Lo que el vato hizo fue volverse millonario, se hizo muy, muy rico al encontrar esos patrones, al producir los primeros campos, al entender patrones de coincidencia entre cómo funcionaban ciertas cosechas con la correlación que había con las estrellas en el cielo, y lo que lo hace un verdadero filósofo es que todo su dinero lo regaló, o sea, lo donó a causas porque su interés no era económico, sino su objetivo era aprender, su objetivo era desarrollar conocimiento. Entonces, esto lo quiero complementar con Aristóteles, que él hablaba de
que la verdad se encontraba en un punto medio. No, por ejemplo, si estamos hablando de cómo se ve una manzana, no en una manzana pequeña, una manzana cortada, ni en la representación de una manzana podrida, sino tal vez su punto justo medio, ¿no? Entonces, podemos llegar a la conjetura con todas las contribuciones que amablemente nos compartieron, tanto Kevin como mi amigo Giovanni, con una sola palabra, muy preciso, o con Ed, con Ronnie, y con, ay, se me olvidó, que ya no te veo aquí, ya no veo tu carita aquí, amigo, a Pablo. Podemos llegar a la conjetura de que el aprendizaje automático o el machine learning es una técnica de las ciencias de la computación o una práctica también que nos permite encontrar patrones en un universo, en un conjunto de observaciones y que idealmente nos ayuda a encontrar o a generalizar lo que representa el conocimiento para este universo dado, ¿no? Ya estoy siendo un poquito muy específico, pero creemos que el aprendizaje automático justo nos permite encontrar coincidencias sin tener que explícitamente programarlas, ¿no? Dicho de otra manera, si nosotros tuviéramos que de una u otra forma encontrar, por ejemplo, coincidencias de tipos de perritos o cómo se ve un gatito, es muy fácil poder llegar a una conjetura cuando ya tienes 100 representaciones de cómo se ve un gatito en una foto y poder saber y contrastar y comparar con un perrito, ¿cierto? Entonces, un poquito creo que todas las contribuciones que compartieron nos genera mucho valor y creo que esa es una gran definición colaborativa que estamos tratando de construir aquí todas y todos. Ahora, me quiero ir. Ah, sí, por favor, Luis Alfredo, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro, hermano. Hola, ¿qué tal? De hecho, qué buen comentario lo que acabas de decir de, de las imágenes de gatos y perros, ¿no? Porque por ahí leí bueno, en un libro, que en realidad el aprendizaje automático es tratar de enseñarle a la máquina a pensar como nosotros, como el humano. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el humano se le dificulta hacer cientos de cálculos, ¿no? En una determinada cantidad de tiempo, mientras que para la máquina es demasiado sencillo. Y viceversa, para el humano es muy fácil distinguir, por ejemplo, una persona, un perro, un gato, pero para la máquina no. Exacto. Entonces eso es en lo que se basa más que nada el aprendizaje automático, ¿no? Buenísimo, Luis Alfredo. Sí, coincido contigo fuertemente. De hecho, este ejemplo de gatitos y perritos es también parte de uno de los ejercicios de Kaggle que pues, nos permite, por ejemplo, construir un algoritmo de carácter binario, donde tienes que, por ejemplo, entrenar un algoritmo para poder pasarle qué representa para nosotros como humanas y humanos un perrito con 100 imágenes de perritos y luego 100 imágenes de gatitos y a partir de ahí, pues que nos ayude a contrastar y comparar qué es un gatito y qué es un perrito una vez que empieza a, por ejemplo, a través de, como decía mi amigo Giovanni, probabilidad, racionamiento probabilístico para ser muy específico y a través de álgebra lineal para, por ejemplo, darle valores numéricos a un mapa de bits, determinar cómo se ve un perrito, cómo se ve un gatito. Y lo importante de un agente inteligente o un algoritmo de machine learning o de aprendizaje automático es que tiene que ser lo suficientemente bueno para poder generalizar lo que representa un perrito o un gatito en un ambiente dado, porque una cosa es que tú le pases 100 imágenes, pero en la vida natural, allá afuera, van a existir cientos de miles de perritos muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera un perrito que nada más tiene 3 patas, eso no lo hace menos perro, ¿cierto? Entonces, ahí es donde las cosas se ponen interesantes porque un algoritmo exitoso de aprendizaje automático debería de poder generalizar el conocimiento de manera en la que puede reconocer los rasgos característicos de cada clase. ¿Va? Qué chido, buena contribución, amigo Luis Alfredo, qué buena onda, me parece importante este comentario. Y si tienes oportunidad de compartirnos el libro que estás estudiando, estaría fantástico también para nutrir nuestra práctica y nuestra teoría. Sí, Yari, amiga Yari, bienvenida, veo tu manita encendida, digo, bueno, alzada. También por eso lo importante que es dividir los datos, ¿no? Para que pueda tener un buen rendimiento el modelo, buenos resultados. Por ejemplo, en este caso, una clasificación. Exacto. Exactamente. El ejemplo que justo traje a la mesa de perritos versus gatitos es
uno de los como que son también estandarte en la industria, y sobre todo en Kaggle tenemos varios ejercicios donde juegas con ese tipo de ejercicios de algoritmos, propiamente y técnicamente hablando, sí se le denomina algoritmos de clasificación, que de hecho es específicamente Pedro Domingos habla de que todo el paper está basado no en las diferentes técnicas, que por cierto, como también se podrán haber dado cuenta, es del 2012, entonces tal vez muchas cosas pre-Generative AI, pre-ChatGPT-4 no estaban tan claras, o sea, no se podía saber, como dice el meme, que nos iba a rebasar, ¿no? El Generative AI nos iba a rebasar y íbamos a poder construir soluciones con 30 billones de parámetros para resolver problemas tan simples como, por ejemplo, analízame el sentimiento de este texto, este mensaje de correo, ¿qué me está diciendo, no? O, por ejemplo, el mismo ChatGPT también nos puede ayudar a construir filtros de spam sin tener que preocuparnos por las matemáticas detrás, por el álgebra lineal, ni por analizar probabilísticamente hablando qué tan cierto es que el mensaje que recibí es spam o no, ¿verdad? Pero sí, muy buena contribución, amiga Yari. El algoritmo propiamente, o si buscamos la literatura, buscar literalmente Google algoritmos de clasificación es lo primero que vamos a encontrar en este tipo de ejercicios de gatitos contra perritos, un filtro de spam, o por ejemplo un algoritmo de calificador de riesgos, ¿no? Por ejemplo, Rappi, ¿cómo se llama este? Rappi Bank, el banco de Rappi, tiene un paper de uno de los que eran líderes en el equipo de Rappi tarjetas de crédito, donde utilizan algoritmos de clasificación con datos no tan convencionales como lo haría un banco, porque lo que hacen es utilizar muchos patrones de comportamiento, incluso hasta utilizan el dispositivo Android, que si es Android, si es iOS, si compras muy seguido, qué cuentas de banco, qué aplicaciones tienes instaladas, y todos estos metainformación sirve para poder única y exclusivamente determinar si eres un buen sujeto de crédito o un mal sujeto de crédito, ¿no? Que al final pues es un algoritmo de clasificación binario, tal cual como lo dices, querida Yari. Fantástico, pues qué chido, buena contribución. Estamos ahora justo ya definiendo un poquito sobre su importancia y las aplicaciones prácticas. Para efectos del paper, con que nos quedemos con el simple hecho de que es aprendizaje supervisado y que los algoritmos que está detallando en el paper son de clasificación. Obviamente habla de muchos más, ¿no? Tengo, de hecho, más adelante una pequeña captura de pantalla con la primera imagen que viene en el paper sobre los 3 diferentes flujos del proceso de creación de un agente inteligente, y en cada uno tenemos tanto el modelo, o como decía mi amigo Kevin, cuál es, digamos, la mejor representación del fenómeno que queremos atacar con, digamos, teorías o modelos ya preconstruidos por alguien más, la parte de cómo te aseguras de determinar el éxito, ¿no? Y finalmente, pues, cómo haces la optimización del mismo algoritmo, ¿no? Que son los 3 grandes focos que aquí nuestro camarada Pedro Domingos trae a la mesa con este paper. Y bueno, lo importante al final del día de esta conversación, déjame checar aquí lo que dice mi amigo Luis Alfredo. Dice, metodología por ahora es Fundamentos de Ingeniería de Datos de George Rice, Diseño de Sistemas de Machine Learning. Chip Huyen es buenísima, ella es profesora también de la Universidad de Stanford, ella también estudió su maestría y su licenciatura allá. Y Estadística Práctica para Ciencia de Datos de Peter Bruce, ese sí no lo conocía. Y como extra, Storytelling con Datos, ese sí lo hemos visto, lo usábamos como literatura en DBF, pero sobre todo para la parte de Data Visualization. Entonces, buenísimo, amigo Luis Alfredo, voy a copiar este texto y me lo voy a guardar también para poder usarlo como complemento de literatura, ¿vale? Gracias por compartirlo, hermano. Entonces, regresando al último bullet, el propósito del artículo que tiene aquí, que tenemos y que estamos estudiando en esta sesión, es compartir el folk knowledge, ¿no? Es como de, entre cuates, te voy a contar, camarada, que estos son como los grandes conocimientos, aprendizajes que potencialmente no vas a ver en literatura, en libros, o que no vas a ver tanto en la parte teórica, sino una vez que ya te sientes a producir un primer algoritmo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es muy interesante, y eso nos lleva al siguiente bullet, ¿no? Al concepto de los 3
componentes fundamentales del aprendizaje de acuerdo a Pedro Domingos, y que se ha transformado, se ha convertido en common wisdom, en una especie como de conocimiento colaborativo, y que se da por sentado en muchos lugares y que no necesariamente es tan fácil de recordar. Si quiero, de hecho, lo primero que voy a hacer es mostrarle la data que les decía. Para Pedro Domingos y para la mayoría de los practicantes del aprendizaje automático allá afuera en la industria, hay 3 grandes focos de un proceso de construcción de aprendizaje automático, de Machine Learning. Primero, la parte de representación, que en teoría lo que queremos hacer es entender cuál es el modelo que se ajusta de mejor manera al problema dado, ¿no? Y cuando hablo del problema dado, pues lo primero que tienes que hacer es tratar de entender la dimensionalidad de mi problema y a partir de ahí entender cuál es el mejor algoritmo que se acota para el dataset que tengo, para el problema de dominio y para lo que quiero resolver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí está siendo un poquito más específico, pero habla de instancias, hiperplanos, luego habla de árboles de decisión. Es un algoritmo también muy bonito, de muy poca, ¿cómo diría? De muy poco costo. Conjuntos de reglas, que esto también es algo que se ha dejado de usar, por cierto. El set of rules es algo que ya frecuentemente se utiliza cada vez menos. Abajo vean que redes neuronales, es decir, en 2012 no había un boom tan grande como lo hay los últimos 10 años, los últimos 5 años de redes neuronales. Y modelos gráficos, que eso también está bien bonito, porque ahí pues empezamos a utilizar, por ejemplo, teoría de grafos para poder determinar cómo resolver un problema dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para determinar o para poder hacer otra vez algoritmos de aprendizaje supervisado para clasificación, pues podemos utilizar o evaluar instancia por instancia con KNNs, o el algoritmo propiamente se llama Key Nearest Neighborhoods. Luego también dentro de ese mismo, digamos, enfoque para resolver este tipo de problemáticas, pueden ser las máquinas de soporte vectorial. Y cuando hablamos de hiperplanos, es decir, cuando estamos tratando de pensar no nada más en cómo evaluamos una sola instancia, una sola representación de nuestro objeto dado, como lo puede ser una imagen de un perrito, o una imagen de un gatito, o una imagen de una manzana, sino considerar grandes corporas de muchas diferentes representaciones del mismo fenómeno, hablamos de los hiperplanos, ¿no? Entonces ahí utilizamos naive Bayes, o lo que llamamos las redes bayesianas, ¿cierto? Que el teorema de las redes bayesianas además tiene 300 años de que existe, nada más que hoy ya tenemos la capacidad computacional para poder analizar muchos fenómenos con muy bajo costo para poder resolver el problema dado, ¿no? O una regresión logística, que al final, pues un caso práctico de regresión logística puede ser tal cual, figúrense, poder predecir el valor del precio de una casa, ¿no? O de un carro usado, ¿no? Kavak.com, por ejemplo, seguramente, sí, seguro debe tener redes neuronales o debe de encontrar muchos otros modelos valiosos, pero seguro lo que trae detrás es una regresión logística donde todos los datos que vas a considerar para poder darte un precio aproximado y el que seguramente mayor eficiencia te puede dar, seguramente es una regresión logística que pues, no es más que un algoritmo lineal, literalmente se resuelve con álgebra lineal, ¿no? Y que puede cambiar, digamos, la manera en la que se puede graficar el problema dado, si lo que hacemos es tener muchos datos que nos permitan comparar y contrastar cómo se ve el fenómeno. Entonces, padrísimo. Si quieren, déjenme regresar. Bueno, voy a terminar de platicar de esta pequeña gráfica y a partir de ahí, pues nos regresamos a este concepto que tenemos acá, que pues es lo que nos trae el buen Pedro Domingos. Pero para poder avanzar, decíamos, ¿no? Primero creamos o elegimos cuál es el modelo que queremos utilizar. Después vamos a entender las métricas de evaluación para poder saber si estamos digamos, con el modelo correcto, en la métrica de éxito correcta. Y pues para eso hay un montón que, por cierto, no todas aplican para el modelo que podamos elegir, ¿no? Es decir, si elegimos, por ejemplo, una regresión logística, no siempre no siempre es igual de útil utilizar todos estos algoritmos de evaluación. Hay, por ejemplo, evaluación de precisión o error, accuracy, que no es lo mismo que precisión, por ejemplo, precision and recall,
son exactamente para modelos de carácter clasificatorio, para clasificaciones. O, por ejemplo, un error cuadrático medio, o un likelihood, o una probabilidad posterior, o, por ejemplo, este otro que se llama ganancia de información, o de costo y utilidad, o de margen, dependiendo también, como mencionábamos, cuál es la práctica, cuál es la praxis más común en cada uno de los modelos. Tenemos que elegir la métrica de evaluación. Y típicamente cuando eliges el modelo, ya hay suficiente literatura, o sea, robustecida que nos ayuda a entender pues cuál es el caso para cada uno, ¿no? Y cómo optimizas, es decir, cuál es el argumento matemático detrás para que mientras más conjuntos de datos lleguen, mientras más muestras del fenómeno que estamos tratando de predecir o de clasificar, nos va a ayudar a llegar a una solución óptima, ¿cierto? Porque puede pasar que justo a través de esto que llamamos la maldición de la dimensionalidad, elegimos un buen algoritmo, es decir, cómo representamos el fenómeno a entender, pero elegimos una buena métrica de evaluación, pero conforme van creciendo las observaciones o el número de las muestras existentes en el mundo natural, de pronto, nos está regresando valores ya negativos, ¿no? Entonces, a veces hasta poder hacer un cálculo aleatorio puede tener mayor probabilidad de éxito que nuestro algoritmo per se, ¿no? Entonces, ahí es donde el algoritmo de optimización tiene mucho impacto y mucho valor para la práctica o para poder construir un algoritmo que sea útil en la industria. Y bueno, de algoritmos de optimización hay bastantes muy buenos. Los primeros se tratan de algoritmos muy, digamos, de los viejos conocidos, una búsqueda greedy search o grid search, greedy de poder ser, ¿cómo se le llama esto? En español de Estado de México, español chilango es tacaño, ¿no? Una búsqueda tacaña, una búsqueda barata, digamos. Beam search o brand and bound. Hay optimización continua, por ejemplo, el descenso de gradientes. Aquí hay un método cuasi newtoniano o algunas que son con limitantes, que estas típicamente son de mucho menor costo computacional y mucho menos espacio de memoria, como programación lineal o programación cuadrática, ¿no? Entonces, déjenme regresar brevemente, ahora sí, a los 3 grandes takeaways de digamos, punto número 2, que son los 3 componentes fundamentales de nuestro aprendizaje, ¿no? Aquí lo que Pedro Domingos menciona es que son 3 grandes partes: la representación, es decir, cómo se representa el modelo, y muy, muy importante, y lo que nos va a ayudar a determinar qué modelo es el más exitoso es la importancia del espacio de hipótesis. Esto se llama, está un poquito rebuscado, pero lo que trata de decir aquí Pedro Domingos es como, ok, para cada modelo yo estoy buscando una solución muy particular. Entonces, mientras menor sea el espacio de hipótesis, mientras menor tenga margen de error, es mejor, ¿no? Y a eso se refiere un poco el espacio de hipótesis. La evaluación, es decir, cómo yo mido si está cumpliendo mi algoritmo de manera exitosa lo que estoy buscando resolver. Pensemos en la clasificación de un aprendizaje supervisado. Se le llama, digamos, en la literatura un poquito más formal, es la función objetivo. Es decir, medir qué tan bueno, qué tanta precisión tiene un modelo. Y las métricas comunes pueden ser accuracy, precisión y algunas otras más, ¿no? L2 o decíamos, ¿no? Error cuadrático medio, error cuadrático también puede ser, mean squared error, ¿no? Mean squared error es el mismo, pero hay otro, mean error, pero no recuerdo cómo se llama. Y dependiendo, como decíamos, del modelo que podamos elegir, es la métrica que nos va a ayudar a poder llegar a una solución, digamos, parcial con el dataset de entrenamiento que utilicemos. Pero recordemos que el aspecto importante y lo que permite, ya creado hoy en día, pues todo un ecosistema nuevo de diferentes agentes inteligentes, es cómo optimizamos estos algoritmos con nuevos datos que vayan llegando. Mean absolute error, sí, y mean squared error. Gracias, amigo. El error absoluto promedio y el error cuadrático medio. También, normalmente, amiga Yari, utilizamos una métrica que es la métrica baseline, la métrica base, pero también dependiendo del problema específico podemos complementarla con otras más. Eso es muy importante y qué bueno que lo comentas, porque
ocurre mucho más frecuentemente cuando jugamos con modelos en producción, que una única métrica no nos puede cumplir con la demanda de tener cientos de miles de observaciones, porque obviamente pues el algoritmo nos va siempre nos va a castigar, ¿cierto? Entonces, teniendo diferentes métricas de evaluación es mucho más fácil y más probable que nuestro algoritmo de optimización sufra menos, ¿no? Y bueno, decíamos, la parte de optimización, el objetivo es encontrar el mejor modelo dentro del espacio de hipótesis y utilizamos métodos los más comunes, el descenso de gradiente o búsqueda greedy. El descenso de gradiente lo vamos a ver con MNIST, con el paper de Jan LeCun, el que mencionaba hace un rato en nuestra, acá de este lado, ¿no? En la agenda del programa, que es, como pueden ver, en la semana 4, ¿no? Aprendizaje basado en gradientes aplicado a reconocimiento de documentos. No es de documentos, en realidad es de caracteres, ¿no? Pero bueno, un poquito esa es la intención. Disculpen. Y el punto número 3, ya estamos ahora a la mitad de nuestra presentación. En teoría teníamos 5 minutos, pero yo creo que nos vamos a llevar otros 15 minutos para ir cerrando y dejar también un pequeño espacio para preguntas y respuestas, ¿les parece? Entonces decimos que el componente número 3 de aprendizaje de este paper es los principales conceptos clave para proyectos de Machine Learning. Decíamos en nuestra discusión original que un aspecto fundamental del aprendizaje automático es pensar como Aristóteles, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de saber que no sabemos bajo la premisa de que nuestra capacidad para observar todas las diferentes muestras de un fenómeno dado son limitadas, ¿no? Y que potencialmente pueda existir un punto en la historia donde mi algoritmo de pronto tenga cierto porcentaje de error. Bajo esa premisa, simplemente es reconocer que va a haber un momento en el que existirán falsos positivos o ciertas muestras que mi algoritmo no va a reconocer, y mientras yo constantemente con el proceso que decíamos de optimización, en la última columna, podamos constantemente mantener muy baja el porcentaje de error, ¿no? Entonces, la generalización es clave, es el objetivo central de todos nuestros algoritmos de aprendizaje automático. Reconocer que, por otro lado, ingestarle petabytes de información o billones de datos no son suficientes por sí solos, porque parten del sesgo humano, primero que nada, es decir, quien está recolectando el dataset, quien está construyendo el dataset, por definición es un humano y por definición también está sesgando lo que te va a regresar como respuesta a este algoritmo. Entonces, los datos por sí solos no son suficientes. Y también existe otro pequeño gran problema, que es el sobreajuste o la memorización de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y también, pues bueno, obviamente el overfitting tiene otros colaterales que son dolorosos para los algoritmos de aprendizaje automático, como el sesgo, el bias y la varianza. De hecho, para darnos una idea, lo que hace aquí Pedro Domingos, para que nos acordemos y tengamos un meme, un mnemótico en nuestra cabeza de los conceptos que a veces son difíciles de entender porque son típicamente de orden estadístico, es cuando tienes, por ejemplo, esto es básicamente un caso donde tú lanzas dardos y te explica si existe un sesgo muy alto con una varianza muy baja, o una varianza muy alta con un sesgo muy alto, o sesgo muy bajo con baja varianza, ¿no? En este caso muy particular, cuando hablamos de algoritmos de clasificación, lo que queremos es tener varianza muy baja, pero con un sesgo muy bajo, porque así entonces nuestro espacio de hipótesis es mucho menor. Cuando hablamos justo de espacio de hipótesis, consideren el hecho de que aquí el espacio de hipótesis está acotado en el bullseye, ¿no? O sea, mientras más pequeño y en teoría cuando tú tiras los dardos, más puntos te dan cuando tiras los dardos en el centro, ¿no? Luis Alfredo dice, este es un punto muy importante, el sesgo del investigador, dice un dicho que torturar demasiado los datos hará que hablen totalmente. Eso es algo mucho más frecuente de lo que uno está dispuesto a aceptar, y es que uno puede de pronto
simular o maquillar datos, ni siquiera es maquillado, es simplemente interpretar los datos a nuestra conveniencia, ¿cierto? Entonces, eso es un grave problema y existen muchas maneras. De hecho, tengo un ejemplo precioso sobre, híjole, no sé si tenga aquí a la mano la imagen, pero en la Segunda Guerra Mundial las personas tenían y este es un caso súper típico y súper basado en evidencia, porque en la Segunda Guerra Mundial los aviones que regresaban de la guerra se daban cuenta que, pues, digamos, la gente, los que estaban como ingenieros de aeronáuticos, se daban cuenta que, pues, los aviones que regresaban tenían diferentes impactos de bala en lugares clave, ¿no? Y notaban que, pues, muchas veces habían ciertos aviones survivals bias, totalmente, amigo Luis Rogelio. Ah, miren, Luis Alfredo y Luis Rogelio, exactamente así. De hecho, si puedo, si me permiten, puedo buscar de volada aquí survivalship bias y les puedo mostrar el caso particular, ¿no? Ya lo encontré, fue lo primero que me apareció aquí, de hecho. Me acaba de aparecer un comentario de mi amigo Enoch. Entonces déjenme les muestro, lo voy a leer y ya de ahí les muestro la captura de pantalla que les quiero mostrar, ¿no? Bueno, la que quiero mostrarles. Dice nuestro amigo Enoch, justo acabo de terminar una certificación del MIT sobre AI generativa y habla exactamente sobre el sesgo que hay en los modelos debido a los datos con los que fue entrenado el modelo. Amigo Enoch, si nos compartes el link de la certificación de GenAI que tú tomaste, estaría fantástico con nuestra para futuras referencias, ¿no? Miren, entonces viene aquí la definición, etcétera, pero creo que la manera más simple de expresar es con este ejemplo que les platicaba. Achis, los mariachis, ¿no viene la captura de pantalla? A ver. Que quería mostrarles. Es que está en Wikipedia, ya vi. Entonces, decíamos, es un error, una falacia lógica, porque lo que estamos haciendo es concentrarnos en los datos que no son importantes. ¿A qué nos referimos? O sea, lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial es que los aviones llegaban y la gente los revisaba y decían, oye, pues mira, aquí todos estos puntos en rojo representan un poquito, pues, balas o diferentes problemas que tenía la aeronave en todo el fuselaje, ¿cierto? Y uno podría decir, vaya, pues entonces si este avión sobrevivió, pues lo que puedo hacer es puedo simplemente asegurarme de blindar con mayor fuerza justo las partes donde están los disparos, ¿no? Donde hay ciertas agresiones. Entonces, uno se puede, o sea, por definición, la manera en la que estamos observando los datos está sesgada, porque simple y llanamente los aviones que no sobrevivieron fueron atacados justo en las alas, donde eventualmente hacía que el avión se cayera, por lo tanto nunca pudo regresar con los expertos en aeronáutica, ¿no? Entonces se le llama sesgo de supervivencia porque simplemente estamos midiendo de manera incorrecta los datos. En este caso el dataset está sesgado porque nuestro punto de vista está en función de encontrar dónde están los pequeños problemas de esta nave, pero simplemente estamos interpretando de manera errónea los datos. Lo que deberíamos de hacer es entonces decir dónde y qué partes de nuestras aeronaves simplemente no hay ningún daño, porque significa que las naves que recibieron ese daño pues simplemente se destruyeron, se cayeron y nunca pudieron regresar, ¿cierto? Entonces mejor hay que blindar
disculpen, mejor hay que blindar las partes donde una nave sí pudo regresar, porque ahí es donde es misión crítica y no van a regresar nunca, ¿no? Entonces, gracias, amigo Luis Rogelio, gracias por compartir esto a nivel conceptual, porque resulta muy relevante, dado que, pues, a veces nuestro dataset está sesgado por definición, ¿cierto? Y bueno, regresando a la imagen de nuestro amigo Pedro Domingos, lo que decíamos es que, por lo menos en un algoritmo de clasificación de carácter supervisado, lo que vamos a buscar es un sesgo bajo y una varianza baja. Y cuando veamos en nuestros resultados del algoritmo que estamos construyendo, que tiene, por ejemplo, varianza baja, pero sesgo muy alto, no vamos a tener una buena precisión, no vamos a tener un buen resultado, ¿cierto? Por otro lado, si tenemos un sesgo muy bajo, es decir, el universo al que están cayendo los dardos es muy alto y tenemos una varianza muy alta, pues hay mucha diferencia entre los diferentes dardos, ¿no? Mientras que, por otro lado, una varianza alta con sesgo alto simplemente va a hacer que casi que aleatoriamente, o sea, ese es el caso donde tienes a un tirador de dardos amateur que no tiene mucha experiencia tirando dardos y tratando de darle al punto más importante de este tiro al blanco, ¿cierto? Entonces, bueno, es una buena manera de expresar la definición de sesgo y varianza. Y ahora vámonos directamente, porque ya estamos a punto de terminar. Tenemos, si les parece bien, ya que ya nos comimos las 7:50, vamos a tratar de llegar al punto número 4 o 5 muy rápido y llegar a la parte 6 para que conclusiones nos dejemos un espacio para también preguntas y respuestas, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los desafíos comunes en el aprendizaje automático? Ya lo platicamos brevemente. La maldición de la dimensionalidad, es decir, para un universo que tiende a infinito, puede que nuestro algoritmo no sea lo suficientemente robusto o no pueda generalizar suficiente la representación del fenómeno que estamos clasificando y por lo tanto puede que haya un problema de orden mayor y es un reto que tenemos que resolver considerando que nuestro algoritmo de optimización, el último argumento matemático que utilizaremos, tenga que ser algo que reduzca el riesgo de fallo, ¿no? También lo que decíamos, bueno, este es un concepto un poquito más abstracto, los problemas con la intuición de espacios de alta dimensión, es decir, conforme más diferentes muestras de un fenómeno dado tengamos, podemos simplemente tener o nuestra solución de agentes inteligentes tiende a infinito el tiempo de respuesta del algoritmo. Así tengamos hoy, por ejemplo, una máquina para entrenar o 200 máquinas para entrenar H100 de NVIDIA, vamos a estar quemando dinero o plata de manera brutal, simplemente porque estamos teniendo problemas de entender cuando nuestro algoritmo está de pronto teniendo o accediendo a un fenómeno donde existen altas dimensiones. Y esto de alta dimensionalidad estamos hablando de tener un universo conocido muy grande, ¿no? Nuestro amigo Luis Alfredo dice, para este desafío, el segundo paper nos da una recomendación muy buena, que es probar modelos algorítmicos. Buenísimo. Sí, totalmente. Los modelos algorítmicos, es decir, los modelos que una vez que ya pudiste o se eligió un argumento matemático, constantemente se tiene que el resultado volver a computar o volver a calcular con el resultado pasado, ¿no? De manera que podamos de manera constante reducir el riesgo de fallo. Y también reconocer que, por ejemplo, particularmente en nuestros algoritmos de clasificación de aprendizaje supervisado, tenemos limitaciones de garantías teóricas. ¿Esto qué tratamos de explicar acá? Que nuestro algoritmo va a estar, por definición, limitado al dataset que le ingestemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en algún momento, y por eso es tan importante, creo que también por ahí Yari lo mencionaba, tenemos que en nuestro dataset completo partirlo, ¿no? Decir, ok, voy a tener, si tengo 10,000 observaciones de gatitos y 10,000 observaciones de perritos, para poder determinar si mi algoritmo está bien entrenado, tal vez de esas 10,000 le dejo 8,000 de entrenamiento y 2,000 de prueba, ¿no? O incluso puede ser 8,000 de entrenamiento
1000 de prueba y 1000 de verificación, de manera que podamos ir haciendo con las últimas 2000 observaciones un ajuste de nuestros parámetros y simplemente poder optimizar o llegar a una solución eficiente para este caso muy particular. Sí, amiga Yari, adelante. ¿Sabes? Siempre he tenido esa duda de cuánto debería ser la división, 70-30, 80-20, así como que siempre lo hago como a prueba, ¿sí? Ya. Más no por teoría. Claro, es una buena pregunta y la verdad es que tampoco existe una respuesta correcta, porque todo está en función de tu espacio de dominio, es decir, de qué tamaño es tu dataset. Si nada más tienes 10 observaciones, figúrate este fenómeno, ¿no? Donde lo que estás haciendo es calcular la probabilidad de cáncer de pulmón con solamente 100 observaciones, donde, por ejemplo, no puedes acceder a más muestras del fenómeno dado, y es doloroso también, pues, acceder a más muestras, ¿no? O sea, no es como que puedas decir, sí, voy ahora a buscar a 1000 personas o les voy a propiciar el cáncer de pulmón a 10,000 personas para poder mejorar mi algoritmo, sino que lo que haces para este caso muy particular, cuando tienes pocas muestras, es, si son 100, haces una división de 10. Y lo que podrías hacer es, si tienes 100 observaciones, entrenas 10 veces el algoritmo, o sea, haces 10 épocas, de manera que con 90 observaciones puedas contrastar 10, y esas 10 que tienes, las regresas de nuevo al universo conocido y sacas otras 10, y así te vas, ¿no? Probando 10 veces, pero tratando de que las muestras las puedas partir de 10 en 10 y que no sean las mismas entre tu dataset de entrenamiento y de prueba. Entonces, esa técnica se llama cross validation. Exactamente, sí, y también le llaman K-folding, ¿no? Porque lo que haces es, aquí en este caso el valor K es el valor de las veces que vas a doblar tu dataset, ¿no? Exactamente. Sí, el cross validation es la práctica común para poder hacer digamos, la verificación de la precisión de tu algoritmo, pero la técnica de poder hacerlo, por ejemplo, 10 veces o 5 veces cuando tu dataset es muy limitado, se le llama K-folding o 5-folding, si 5 veces haces la división. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, del caso de perritos contra gatitos, ahí podrías tratar de, por ejemplo, algo más o menos similar entre 60-40, 70-30, y decíamos, puedes hacer un dataset de validación y un dataset de prueba, y con eso la precisión siempre va a incrementar. Y bueno, tengo una manita de mi amigo Sergio, por favor, amigo. Por ejemplo, ¿de cuánto tiene que ser el dataset de grande? Dependiendo de qué vamos a hacer o cómo lo podemos definir. Es una muy buena pregunta, amigo Sergio. Y el caso justo de cáncer de pulmón, yo se lo robé a Andrew Ng en su clase de Deep Learning, pero depende mucho del problema en el que te encuentres y de la facilidad para poder acceder a las muestras del mismo, ¿no? O sea, siendo estricto con la respuesta, dependerá mucho de qué tan fácil es para ti acceder a nuevas fuentes de información, a nuevas fuentes de verdad. Y recordemos que esto todavía está en un preámbulo antes de empezar ya propiamente a mandar a producción tu algoritmo. Porque cuando mandas a producción tu algoritmo, sí o sí, la métrica de éxito va a verse sacrificada siempre, ¿no? Porque no es lo mismo aplicar el método científico para poder tener tu dataset de entrenamiento, tu dataset de prueba y de validación también, incluso si quieres, que de alguna manera tu conjunto o tu universo conocido de muestras es limitado en contraste con el universo natural, ¿no? Con el mundo natural. Entonces, no existe una respuesta correcta porque depende mucho del problema de dominio, pero a partir de 10 a 50 muestras ya puedes aplicar esta técnica de K-folding, y de 100 a 1000 o 10,000 ya puedes aplicar esta distribución de 80-20, ¿no? O sea, 80% de tu dataset sirve para entrenar
10% para validar o 20% bueno, no validar, para probar. Y si quieres todavía irte un poquito más preciso, le puedes dar 80, 10, 10, ¿no? 80% de entrenamiento, 10 de prueba y 10 de validación. Y con eso más o menos ya podrías tener una métrica medianamente eficiente para poder ya mandar a producción tu modelo. Gracias. Claro. Amigo Luis Alfredo, veo tu micrófono encendido. ¿Quieres compartir algo? No, lo que pasa es que lo dejo encendido y ya para activarlo, pues nada más le pico aquí. Perdóname, pensé que querías compartirnos. Súper. Pues miren, yo justo para hablar del tema de la dimensionalidad con elementos gráficos y justo compartiendo el tema de perritos y gatitos, aquí lo que podemos observar es un poquito una distribución más o menos sensata, que incluso también nos está dando 2 y hasta 3 dimensiones de cómo se ve el fenómeno, ¿no? Así es, exactamente, amigo Giovanni. Tienes un vector de observaciones, es decir, un número muy limitado de observaciones, que tal vez tiene también un número muy limitado de valor informacional entre la muestra, ¿no? Y aquí, en este caso muy particular, vemos como el 20% en rojo puede ser la manera en la que estás guardando tu dataset de prueba, y el 80% es un dataset de entrenamiento. Cuando estamos hablando de tal vez de doble o triple dimensionalidad, pues el número de perritos y de gatitos que va a haber en el universo conocido se va a incrementar de manera exponencial, y preferentemente vamos a buscar la manera de que en el caso de la matriz, es decir, un objeto de 2 dimensiones, tanto de ancho como alto, pues un porcentaje proporcional pueda ser utilizado para el dataset de entrenamiento. Y lo mismo cuando hablamos de un vector, perdón, de un tensor, donde aquí el número de valores o de dimensiones de mi tensor es de 3 dimensiones, ¿no? Pueden ser 50 también, ¿no? Es difícil para nuestro cerebro poder entender 50 dimensiones, porque típicamente nos movemos en 3 o 4, considerando la variable tiempo la cuarta, pero por otro lado también es súper interesante considerar que pues una computadora sí podría, y ahí es donde Luis Alfredo tiene todo un punto, en términos de computación, una computadora sin problemas puede calcular 50 dimensiones o poder resolver 50 dimensiones en función de tener ese número de observaciones en el universo conocido, ¿cierto? Súper. Pues bueno, ya estamos finalizando. Perdón que nos hemos tardado un poquito más. Ya son las 8. Vamos a dedicarle ya estos últimos minutos a descubrir las estrategias clave de éxito en el Machine Learning, de acuerdo a Pedro Domingos. Y es muy interesante, de nuevo, para aprendizaje supervisado, específicamente en clasificación, es muy importante este concepto que se llama ingeniería de características, que en el AI Story Jam vamos a tener una sesión completa para hablar de esto, ¿no? ¿A qué se refiere este concepto de ingeniería de características? Se trata de entender cualitativa y cuantitativamente una muestra particular y empezar a darle valores numéricos para que nos ayude a resolver con mayor precisión cómo se ve ese fenómeno. Y algo muy interesante es que en ingeniería de características tenemos el superpoder de, por ejemplo, un conjunto limitado de muestras que se ven eficientes para un buen entrenamiento. Se le puede copiar y pegar 10,000 veces y entonces haces datasets de manera artificial, ¿no? Y eso también es una muy buena técnica y de hecho es muy común poder hacer datasets. Tiene un nombre, si se acuerdan cómo se le determina, estaría padre que lo compartan ahí, pero es básicamente clonar o poder hacer de manera, sí, totalmente bootstrapping, pero hay un concepto que es, existe lo natural y existe no es artificial, sino se construye un dataset que no es necesariamente muestras reales del fenómeno, que pueden ser simplemente pruebas o ejemplos muy similares, pero que parten de un orden no natural, sino construidos de manera
no orgánica. Nada más que no recuerdo cómo se llama el concepto. Seguro en el curso de bootstrapping de Future Engineering, seguro vamos a recordarlo. Porque ahora no me acuerdo cuál es la definición formal. Y bueno, también otro componente de lo que nos dice Pedro Domingos de la importancia de tener más datos contra algoritmos sofisticados. Es decir, tiene que haber un balance. Bagging. No. De hecho, si quieren, no me voy a quedar con la duda. Déjenme. Me voy aquí rápido. Qué chistoso. Me salió hasta parece que me escuchó mi Google Chrome, porque me salió esto, miren. Exacto, Data Augmentation. Gracias, amigo Ed. Exactamente. Y de hecho estuvo bonito porque ahorita que me metí justo a esta parte, me abrió perfecto, ya lo tengo aquí. De hecho no aparece, pero el Data Augmentation es exactamente de lo que yo trataba de explicar. Déjame compartir rápido mi pantalla de nuevo. Y regresemos a la presentación. Igual aproveché para pasarles los dos recursos de los cuales estábamos hablando, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en el segundo bullet, de lo que habla mi tocayo Pedro, es sí es importante tener más datos, pero también tenemos que buscar constantemente, especialmente cuando hablamos de algoritmos de carácter supervisado. Él habla de algo que se llama Ensemble Learning, una especie como de diferentes algoritmos que una vez que tú ya combinas dos diferentes técnicas, ya estás haciendo Ensemble Learning, que de hecho no es tan común. Sin embargo, por ejemplo, ChatGPT-4 y de hecho el modelo de Transformers utilizan diferentes algoritmos conocidos o con literatura muy vasta. Buenísimo. Ese es muy bueno. Ese libro es muy bueno. Lo tengo acá, mira. Justo es el que está sugiriendo, amigo, de Joshua Bengio. Está muy bueno. Es un buen libro. Y bueno, lo que decía es que tenemos que buscar un balance de manera que, ya sea por medio de ensamble de diferentes algoritmos, podamos tratar de encontrar una solución adecuada y también, por supuesto, aspirar a que cada vez más tengamos mayor dimensionalidad en nuestros datos, ¿no? Probar y combinar múltiples modelos, eso también es muy interesante. Típicamente cuando construimos nuestra propia literatura, es decir, si nuestra meta después de este grupo de estudio es no solamente leer papers, sino producir nuestra propia literatura, lo que típicamente se espera, ay, perdón, mi pastilla para la garganta irritada me está molestando. Lo que típicamente se espera en un paper es que se prueben de 3 a 5 modelos diferentes y comparar y contrastar, ¿no? Por eso es que de ahí nace el ensamble. De pronto te das cuenta que existen dos modelos que se complementan, entonces ejecutas un modelo y luego lo tratas con el siguiente que tienes ahí pendiente o que está generando buen resultado, y ese justo puede ser, digamos, tu propio sabor, tu propio flavor de un modelo propio, ¿no? Y bueno, muy importante, de hecho, justo el punto número 6, antes de llegar a las conclusiones, justo tiene que ver con el tema de los conceptos erróneos, es decir, podemos caer en falacias muy fácil, ¿no? Una cosa es, justo como vemos en el punto número 6, en términos de consideraciones filosóficas y prácticas. En el punto número 2 es que el hecho de que haya una correlación de dos diferentes variables o dos fenómenos conocidos y comprendidos, no significa que sean los dos eventos que dependen uno del otro, ¿no? Que es lo que se le llama la correlación. O sea, el hecho de que se ocasionen dos fenómenos no significa que haya una correlación con el otro ni independencia. Pueden ser dos fenómenos completamente independientes y es muy importante que sepamos reconocer cuando estamos entendiendo
o construyendo ingeniería de características muy particular, llegar a no cometer esta falacia. Y, ojo, el simple hecho de que nuestro modelo represente de manera precisa o exitosa una buena clasificación, no significa que está aprendiendo. De hecho, esto también es como que el lado opuesto de la moneda del overfitting, ¿no? Que eso no lo platicamos muy a detalle, pero cuando hablamos de overfitting es cuando nuestro algoritmo, más allá de generalizar sobre el fenómeno dado, lo que está haciendo es memorizar las muestras, y cuando memoriza el modelo y se manda a producción, empezamos a ver cómo ya a lo mejor teníamos un porcentaje de 80% de precisión. Cuando se manda a producción llega a un 40%. Sabemos que ahí está pasando por un fenómeno de memorización, y lo que hicimos fue tener suficientes muestras como para muestras que no tienen significancia representativa, es decir, no son lo suficientemente diferentes entre ellas como para que cuando se mande a producción el modelo, de pronto tenemos un drop-off en el porcentaje de precisión, ¿no? Entonces, el simple hecho de que nuestro algoritmo, incluso aunque hagamos un folding, es decir, podamos tener nuestro algoritmo, nuestro dataset con dataset de prueba y dataset de entrenamiento, aunque en la parte de prueba tengamos buenos resultados, el hecho de que tenga buena representatividad del fenómeno no significa que esté generalizando, ¿cierto? Y justo el último punto es alrededor dice aquí, valor del conocimiento explícito incorporado, es decir, la muestra o nuestro dataset tiene limitantes por el simple hecho de construirlo un humano, ¿cierto? Entonces, tenemos que inferir que el hecho de que se mande a producción siempre va a afectar directamente en la precisión de nuestro fenómeno. Me estoy quedando sin voz, perdónenme, ya me estoy muriendo. Entonces, creo que ya, bueno, las conclusiones me parece que ya están un poquito de más, porque nos fuimos muy profundo a hablar de diferentes casos, diferentes fenómenos, y tuvimos muchos casos prácticos hablados a nivel conversación, lo cual me dio mucho gusto, porque creo que las conclusiones se pueden llevar por sí mismas. También me parece que ya estamos súper cortos en tiempo, ya son las 8:11, amigos. Entonces, vamos a pasar directamente a la parte de preguntas y respuestas. Sé que hubo espacio anterior para poder llegar a esto, pero aprovechemos si es que llegan a tener alguna duda de una vez. Si no, ya podemos ir cerrando, porque también algo que se está cerrando ahora mismo es mi garganta. Ay, caramba. Sí, amigo Ronnie. No, perdón. No, todo bien de mi parte. ¿Okay? Buenísimo, buenísimo. Súper, pues parece que no tenemos... Raúl, sí, adelante. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Oye, yo quería tener una experiencia que tuve, pero no sé si... O sea, yo en verdad soy técnico, y cuando estaba metiéndome en estos temas de inteligencia artificial me empecé a dar cuenta de todo este tema de poder validar qué tan accurate puede ser tu modelo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces un día le pregunté a un amigo, le digo, es que me preocupa porque yo en verdad mi formación es más de TI, no es tanto de estadística y todas esas cosas. Y me dijo algo que me llamó la atención, lo quieres poner al grupo no como un hecho, pero no sé si alguien lo ha probado. Le digo, oye, es que me gustaría, porque sí debes de tener como varias métricas para poder validar tu modelo. Y me dice, sí, pues se lo preguntas a la misma inteligencia artificial. No sé qué opinas. Me quedé así, dije, pero ya cuando empecé a meterme más, dije, yo creo que no es tan fácil, pero bueno, lo quiero exponer porque al fin y al cabo dije, pues puede ser que sí, pero yo lo voy a probar con un dataset que tengo ahí de Google, porque estoy metido en algunos talleres, pero no sé si más o menos crees que te haga sentido o piensas que tengo un sesgo más computacional. No sé, ahí tengo esa duda. Bien, muy buena. Esta es una gran manera de cerrar, amigo Raúl, porque creo que la respuesta que te dio tu camarada está muy buena, en el sentido de que hay plataformas hoy en día, de hecho hay algoritmos muy buenos, y de hecho creo que podemos tomarlo como un paper. Fíjate, si buscan en Google AutoML, lo primero que van a descubrir en Google
es que hay hoy en día ya mucha automatización para poder construir y mandar a producir modelos. Y una de estas automatizaciones es, una vez que tú le compartes el dataset y lo compartes en lenguaje natural, lo que estás buscando, bueno, lenguaje natural todavía con AutoML todavía no existía la literatura, pero AutoML lo que hace es probar cientos de modelos con tu dataset dado, y lo que va a hacer es comparar y contrastar cuál es el que tiene mayor eficiencia de acuerdo a las métricas que tú le estás pasando. De hecho, si tienes oportunidad, busca o utiliza esta otra plataforma que tiene Google Cloud Platform, que se llama Vertex AI, porque una cosa muy chida de AutoML y también de Vertex AI es que hoy en día ya los problemas son tan conocidos, los problemas de Machine Learning son tan conocidos que se pueden categorizar en un número muy limitado de opciones, y mucho tiene que ver, por supuesto, el dataset que estás utilizando. Entonces, pensemos que, por ejemplo, de pronto tienes tú un dataset de clasificación de carácter binario, de aprendizaje supervisado. La métrica que vas a utilizar siempre va a ser la misma, y los algoritmos que potencialmente vas a utilizar o que tienen mejor resultado son típicamente los mismos. Por ejemplo, para este caso que estoy mencionando, de gatitos contra perritos, el mejor algoritmo es un XGBoost, que es básicamente un árbol binario. Exactamente, mira, exactamente, amigo Luis Alfredo. De hecho, menciona también XGBoost como parte importante de este proceso de probar y contrastar, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, amigo Raúl, porque puedes en 2 dimensiones preguntarle a la inteligencia artificial. Puedes preguntarle a ChatGPT, es decir, subes tu dataset y le preguntas, oye, con este dataset estoy buscando hacer esto. De hecho, mi amigo Giovanni me compartió apenas en LinkedIn un nuevo desarrollo que lo que hacía era como un científico de datos as a service. Amigo Giovanni, si estás por ahí y si nos compartes la URL que me compartiste, estaría fantástico, porque justo este es el ejemplo perfecto. ¿Ahí me escuchas, amigo? Creo que dijiste que sí, ¿verdad? Ajá, sí, dije sí, amigo, o sea, de que voy a buscarlo. Buenísimo, amigo, gracias. Sí, creo que ese es el caso, creo que es la manera perfecta de cerrar, porque tu camarada, querido Raúl, lo que hizo fue darte una muy buena manera de resolver, que fue, sí, claro, o sea, si tienes duda, puedes preguntarle a ChatGPT, y entonces seguramente ChatGPT te puede dar mucho norte de cuál sería el algoritmo que mejor funciona, pero incluso si esa no fuera la respuesta, puedes utilizar plataformas o soluciones como AutoML, que lo que hace es probar por ti diferentes algoritmos y darte una respuesta, ¿no? Vertex AI está inspirado en AutoML, y de hecho Vertex AI casi que hasta te permite todo el flujo de Machine Learning en una sola plataforma, y todo hospedado y administrado por Google, ¿no? Tanto desde guardar el dataset hasta poder ayudarte a limpiar el dataset, pasando por los diferentes procesos de optimización de tu algoritmo, cambios, y de pronto dices, este algoritmo no está funcionando, voy a cambiar a utilizar este otro. Por ejemplo, dices, no sé, esta regresión lineal no me funciona, voy a cambiar a un árbol binario. Lo puedes hacer sin ningún problema y sin tener que tocar mucho código. Entonces, creo que esa es una muy buena aproximación a poder ir, digamos, con poco conocimiento estadístico, pues llegar a una solución para tu cliente o para tu problema dado, ¿no? Sí, muchas gracias, muy amable. No, con mucho gusto. Me estoy muriendo de la garganta. Creo que ya es momento de nada más. Me resta agradecerles a todas y todos. Conforme está pasando la noche, cada vez tengo menos capacidad del habla, entonces solamente me resta agradecerles y feliz de poder tener aquí todos ustedes. Llegamos hasta tener 31 personas, lo cual batió el récord de la semana pasada, porque la semana pasada creo que llegamos a 29 o 30. Y también recordarles que mañana tenemos la sesión número 0 también, pero de matemáticas para Machine Learning, liderada por nuestro amigo Giovanni, que anda por acá, que ya les pasó de hecho el artículo de LinkedIn que platicábamos. Entonces, pues si no hay nada más, chicas y chicos, les agradezco mucho. Perdón que ya no tengo la voz suficiente para poder hablarles con la fuerza con la que empezamos.
Les prometo que ya me voy a empezar a meditar porque esto ya es grave, ya me está impidiendo trabajar y nada, disfruten su fin de semana, nos vemos prontito. Sale, Enrique, nos vemos. Muchas gracias. Excelente fiesta. Buenas noches a todos, hasta mañana. Gracias, Enrique. Bye. Gracias. Chao, gracias a ustedes.